Esta es la estructura que me llevó a crear un Latin House comercial, partiendo de 3 claves fundamentales y que artistas como Hugel, Andrews, Drax han usado para vibrar con sus audiencias. Muchas canciones como estas no solamente tuvieron grandes números en plataformas, sino que también tuvieron una gran reacción del público debido a su estructura. En este video te compartiré en qué consiste esta estructura, los 3 puntos claves, cómo lo puedes aplicar en tus tracks. Normalmente algo con lo que batallamos a la hora de producir es crear una buena estructura, que sea dinámica, que genere emoción y que tenga sentido o coherencia. Pero eso no es todo, todavía nos falta una pieza fundamental en el cual nosotros podamos pasar de un track excelente a un track excelente pero recordable, que es justamente Estoy Aquí. Y no te preocupes, te lo voy a estar revelando más adelante. Todas estas canciones y muchas otras más tienen este componente característico. Y obvio, muchas de ellas también tienen inyección de presupuestos. Pero no podemos negar que varias de ellas han trascendido en el tiempo gracias al uso de este factor. Podemos encontrar canciones excelentes con un muy buen presupuesto que solamente llegan hasta un punto. Por el otro lado podemos encontrar canciones excelentes, recordables, con presupuestos no tan elevados, pero que rompen las listas. Vamos a ver estas 3 claves que son fundamentales en la estructura y al final, que es la clave para que tu canción trascienda y para que tu canción sea recordable. Tal vez escuchen algunos términos que no son propios de la música, los he adaptado un poco para hacerlos, digamos, un poco más flexibles y que sean fáciles de entender. Este primer elemento que hace parte de esta estructura clave es la base principal, o también a veces yo le llamo colchón. Cuando empezamos a desarrollar la idea, siempre buscamos una base con la cual nosotros nos vamos a inspirar. En este caso, esta base tiene algunos elementos que pueden ser los drums, puede ser solo el bajo, puede ser solo la armonía. Y a partir de esto empezar a desarrollar toda la idea del track. Aquí en este caso para el Latin House, la base principal vendría siendo los drums con esas percusiones características que ya se los voy a compartir y el bajo. En este caso mi base principal donde estoy desarrollando la idea es esta. Como les decía, tienen un elemento característico, las congas. Y algo que he escuchado mucho en las canciones de Latin House es que aplican muchos glitches de fondo. Aquí, por ejemplo, tengo uno que lo saqué del DX7 de Arturia. Los demás elementos que vamos a encontrar aquí son las bases típicas de Tech House. Algo que tengo claro dentro del Latin House es que trato de buscar percusiones que tengan bastante densidad rítmica, o sea, que tengan muchos elementos que al sumarse genere como ese colchón y ese relleno completo dentro de los drums que no suenen tan limpios, por así decirlos. En este caso, por ejemplo, la densidad rítmica de este loop es menor. No tiene tantos elementos, pero si se dan cuenta, este loop sí tiene bastante. Entonces, cuando yo combino las congas, en este caso este loop que es de Tech House, funciona muy bien y claro, se crea ese groove o ese relleno. Y esto es lo que me sirve a mí para inspirarme. Esto no sería un acompañamiento si no tuviera el bajo. Entonces, cuando ya tengo los drums, inmediatamente hago la composición del bajo, pero trato de hacerlo sencillo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el bajo no tiene tantas notas. Y aquí utilizo una técnica bien interesante que es la suma de capas, tanto en audio como en MIDI, para crear un bajo un poco más robusto. Casi por lo regular, como productores, esto es lo primero que normalmente hacemos, los drums y el bajo. De hecho, sale muy rápido. A partir de allí es donde empezamos nosotros a inspirarnos para, no sé, meter vocales, sintetizadores, samplear. Pero no quiere decir que siempre debamos empezar acá. Puedes empezar con armonías, por ejemplo. En algunas ocasiones se puede empezar con la vocal. Hay muchas formas de poder empezar un track.
Pero la idea es tener esta base principal. Dentro de las claves a la hora de hacer también el bajo está en que me fijo mucho en la figura rítmica que tiene la percusión principal. Supongamos que esta de acá arriba sea mi percusión principal. Si notan, las notas que tengo del bajo van guiadas prácticamente por la figura rítmica que va teniendo pues, ese loop. Esto me permite de alguna u otra manera seguir una rítmica. El bajo se acopla, por así decirlo, a la percusión. Entonces, casi por lo regular, van a ver en mis bajos o cuando explico cómo crear bajos que siempre utilizo los espacios. Para mí son fundamentales. No hago unos bajos súper rellenos, a no ser de que el género lo permita, pero siempre me fijo en cuántas figuras tiene la percusión y con base a esa figura de la percusión hago la creación del bajo, independientemente de la tonalidad. Si quieres aprender a crear bases sólidas para tus tracks y acceder a una infinidad de herramientas y técnicas, el Bootcamp es un lugar seguro para que puedas aprender a producir canciones de principio a fin. Aquí van a encontrar 6 cursos completos con producción, mezcla, masterización, una comunidad increíble y donde estamos haciendo un acompañamiento mes a mes, dando feedbacks en vivo. Así que va a estar bien brutal. Les voy a dejar toda la información aquí en la descripción de este video. Como saben, todo fluye cuando ya tenemos la base principal como lo vimos anteriormente. Y es aquí donde empezamos a tener los otros elementos. Y el otro componente clave dentro de la estructura es la melodía o la vocal. Casi por lo regular dentro de estas canciones, la melodía o la vocal viene siendo el sonido principal. Tenemos varios referentes donde prácticamente la estructura de su track se basa en estos componentes, que es la vocal o la melodía. Quiero mostrarles cómo desarrollé este componente para la estructura del track. Primero vamos con la vocal, que básicamente primero se ubicó la vocal y ahí sí se puso las melodías o los arreglos armónicos. Casi por lo regular siempre suele ser así. Normalmente el cantante escucha la base y comienza a improvisar, comienza a tirar par de letras y eso fue lo que pasó acá. Entonces tenemos la vocal, que es esta, es una vocal en español. Yo te conocí bailando, bailando, bailando. La verdad combina súper bien con los drums. Yo te conocí bailando, bailando, bailando. Teniendo la vocal, empezamos a sacar la armonía. Con base en la armonía, ya empezamos a hacer los arreglos. Aquí, por ejemplo, tenemos la armonía principal de la base. Quizá aquí fue samplearla un poco y modificarla. Vamos a escucharlo ya con todo el complemento que tenemos acá, que es un sintetizador de fondo. Este sintetizador hace todo el relleno completo y vamos a escucharlo ya con el acompañamiento melódico. Yo te conocí bailando, bailando, bailando. Mi corazón se acelera. Ya en la parte del break logramos desarrollar toda la estructura armónica con sus acordes. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Hay tracks que complementan toda su producción solamente en estos dos elementos, que serían vocal y melodía. Sin embargo, todavía nos queda haciendo falta el último componente, que eso va a hacer que tu canción trascienda y que tenga como ese toque y ese plus. Y es el hook base. El hook base es el gancho que tiene el track. Puede ser un sonido súper sencillo, pero muy recordable. Puede ser que el sonido dure un par de segundos, como puede ser que dure en todo el track. Pero ese hook base va a hacer que tu canción sobresalga.
Hay muchas canciones que tienen claro este hook base y de hecho hay muchos productores hablando sobre este tema. Hay canciones que inicialmente llegaron hasta el segundo componente, que es la melodía y la vocal, pero les faltaba esa cerecita en el pastel y era ese hook. Les voy a compartir cómo realicé el hook base para esta canción, que a pesar de que con los otros elementos y la vocal estaban excelentes, le faltaba algo. El hook base lo hice de un sampleo. Entonces tenemos este sonido. Para mí este sonido estaba increíble, pero necesitaba algo de carácter. Es este. Aquí básicamente lo que hice fue procesarlo un poco, colocarle un compresor, colocarle el Murda Melodies. Me gusta muchísimo porque es un multiefecto y agrega bastante distorsión, cuerpo y carácter para convertirlo en esto. Algo tan sencillo como esto, la verdad es que genera impacto en el track. Lo voy a dejar sin el hook base para que escuchen en el momento en que entra la parte del drop. Ahora vamos a dejarlo con el hook base. Es verdad que toma un poco más de tiempo poder encontrar sonidos disruptivos que verdaderamente generen emoción y que hagan un contraste positivo en el track, pero la verdad es que vale la pena tomarse todo este tiempo. Aparte de eso, no solamente es crear la canción, sino que la estructura juega un papel muy importante. Aquí tengo la misma canción en una estructura radio edit. Sin embargo, les voy a dejar un video por aquí en la parte de arriba donde les explico cómo convertir una canción extendida en un radio edit para que puedan transformar y sacar las partes más importantes en una versión más corta sin que pierda sentido. Por ejemplo, aquí mi track inicia de una vez en el punto fuerte de la canción. Yo te conocí bailando, bailando. Si quieren escuchar la canción completa, la van a encontrar en la descripción del video. Se llama Bailando. Creo que vale mucho la pena crear el hook base para nuestras canciones. A pesar de, como vimos anteriormente, hay canciones que solamente están completas con percusión, bajo y tal vez armonía o solos vocales, pero si creamos este gancho, va a hacer que nuestras canciones tengan otro plus adicional. Y además vamos a enriquecer el género porque estamos creando algo fresco. Tómate un tiempo para pensar por qué haces música y cuál es tu objetivo. A veces el consumismo hace que no le saquemos el potencial a nuestras canciones. Por eso constantemente estamos viendo que lanzan demasiadas canciones y todas son como muy parecidas. Así que tómate el tiempo para pensar hacia dónde quieres llegar y créeme que va a valer mucho la pena. Así que déjame seguir ayudándote a sacar potencial a todas tus canciones viendo el siguiente video.